Hola a todos, hoy haremos un video sobre unos elementos que debemos aprender para el examen de P300, que es la creación de una máquina virtual con SQL Server. Para ello vamos a buscar el tipo de recurso que es Azure SQL. Vemos acá que hay un montón de servicios con esas características, pero vamos a seleccionar Azure SQL. En este caso, esta suscripción no tiene ningún recurso de Azure SQL y vamos a crear uno. Ahora bien, existen tres tipos de servicios asociados a Azure SQL. El primero es la base de datos de SQL completamente en la nube como servicio. De ahí tenemos el Managed Instance, que es algo muy cercano a lo que sería una instancia on-premise. Y la que vamos a aprender en este momento son las máquinas virtuales con SQL Server. ¿Por qué necesitamos aprender máquinas virtuales con SQL Server? Primero, porque las empresas cuando migran a la nube quieren ver las características y utilizan la nube como una infraestructura. Entonces, para no estar configurando la máquina desde cero, Microsoft como tal ofrece diferentes imágenes para poderlas crear. La última imágenes que tenemos son las que están asociadas a SQL Server 2022, que es el último producto de SQL Server, con Windows Server 2022. Igualmente nosotros podemos observar que existen otras imágenes con SQL Server, digamos la más vieja o la más antigua es SQL Server 2008 R2 con SP y Windows Server 2008 R2. ¿Por qué tenemos eso? Simple y sencillamente porque hay ciertas aplicaciones, si se migran, tienen que respetar posiblemente las versiones tanto de SQL Server como del sistema operativo. Entonces tenemos toda esa facilidad de poder configurar nuestro SQL Server con esas versiones que ya podríamos decir que son antiguas. En este caso vamos a crear una versión de SQL Server utilizando SQL Server 2022 y la licencia de SQL Server Developer, que es cero pago. ¿Por qué es importante definir la licencia? Eso tiene un costo, digamos. Si usted tiene la licencia on-premise, usted puede reutilizar su licencia on-premise en esta infraestructura, lo cual haría que disminuya un poco su costo. Vamos a seleccionar, en este caso mi suscripción, el grupo de recursos que vamos a utilizar para esta serie de video, que es el recurso de P300. Vamos a definir un nombre de nuestra instancia o nuestra máquina virtual, que va a ser un SQL Server 2022 y va a ser una Virtual Machine. Es importante, bueno, en este caso creo que ya está ocupado. Vamos a poner DP300. Ok, entonces acá tenemos nuestra máquina o nombre de nuestra máquina con lo que lo vamos a conectar o crear. Y tomen en cuenta, digamos, que hay otros parámetros. La región es importante, especialmente en las empresas que tienen políticas que no se pueden crear en cualquier región. Igualmente tomen en cuenta que las regiones tienen un costo diferente, algunas son más baratas, otras son más caras, entonces hay que evaluarlo y ver cómo influye en todo nuestro presupuesto. No vamos a tener ninguna opción de alta disponibilidad, es decir, Ability Sums. Tampoco vamos a hacer una configuración o cambio de la parte de la seguridad. Y en la imagen vamos a conservar acá la que habíamos seleccionado. Igualmente, si los equivocamos, podemos cambiarla en este momento antes de crearla. Vamos a utilizar arquitectura x64, primero porque solo con eso funciona esa imagen. Segundo, hay que definir el size, es decir, el tamaño de la máquina, que en este caso estamos utilizando uno por defecto, que es 66.58. Vamos a tener que crear un usuario con el que lo vamos a loguear a la máquina, que yo le voy a poner SQL Admin. Ustedes utilicen un nombre que les convenga y que respete los estándares de su empresa. Un password que cumpla las condiciones o reglas necesarias para que sea un password seguro. Vamos a agregar inicialmente la regla para poderlos conectar por medio de un remote desktop. Recuerden que acá nosotros tenemos un acceso público, podríamos tener un acceso privado. Hay que agregar excepciones al firewall para poder utilizar ciertos puertos de conexión. Como esto es un asistente, hay varios parámetros, no vamos a ver todo. Ahora vamos con el siguiente, que es el disco. Tomen en cuenta de que
al ser una máquina de SQL Server, lo que se recomienda es pensar en una forma que tengamos discos que sean adecuados para el tipo de lectura que vamos a hacer. Entonces, lo menos que deberíamos utilizar es discos premium, digamos, por las características que va a tener el servidor y muchos efectos o muchos elementos que debemos evaluar a nivel de base de datos. No vamos a entrar mucho en detalle, ya que en el laboratorio que está para la certificación simplemente los mencionan estos elementos, y posteriormente en otros laboratorios iremos viendo esas características. Vamos a networking. Networking acá literalmente si vamos a utilizar una red privada o una red pública, si vamos a tener un IP, digamos, si vamos a permitir acceso de algunos puertos, todo eso los configuramos. Y vamos a continuar con la parte de administración, que en este caso es importante, digamos, y yo lo recomiendo tener activo el Microsoft Defender Cloud. Digamos, ¿por qué? Porque en este momento hay muchos problemas de seguridad y estos elementos pueden ayudar a evitar pérdidas por ataques de ciberseguridad. En este caso podemos configurar el auto apagado, podemos configurar algunas cosas de recuperación de desastre, podemos configurar igualmente si queremos que se actualice automáticamente. Honestamente yo prefiero configurarla que sea manual, porque muchas veces hay actualizaciones que uno realmente no las debería aplicar porque pueden generar fallos dentro de nuestra base de datos o dentro del sistema operativo. Posteriormente vamos a la parte de monitor, que acá nosotros podemos habilitar que se estén guardando ciertas métricas o que se generen alertas con respecto a nuestro servidor para poder estar generando un monitoreo adecuado de nuestro servidor. Posteriormente tenemos la parte avanzada, que aquí si queremos hacer ciertas customizaciones, si queremos instalar cosas adicionales por medio de script, lo podemos hacer, pero en este caso no vamos a hacer nada más, simplemente vamos con la configuración del servidor, que en este caso estoy diciendo que voy a utilizar el puerto por defecto, que es el 1433. Voy a deshabilitar en este caso la autentificación de SQL. Vemos aquí yo debería poderlo integrar posiblemente con Active Directory o con el Azure Active Directory para poder tener un modelo de autentificación adecuado. Si yo no activo SQL, digamos, aquí no va a estar creando un usuario para poderme loguear por medio de un usuario nombrado SQL. Vamos a utilizar las credenciales del sistema operativo que nosotros estamos creando. Posteriormente, algo muy importante, digamos, no solo la parte del disco para la parte del sistema operativo del servidor, que debería ser un disco muy bueno, digamos, en este caso fue premium. También podemos cambiar la configuración de nuestras distribuciones, de los elementos de donde vamos a tener los datos, donde vamos a tener nuestro log, que acá muchas veces podemos utilizar el UltraDisk, digamos, el que en teoría tiene mejores capacidades de lectura, de escritura, el máximo IO. Entonces un premium, digamos, tiene un máximo de 5000, mientras que el UltraDisk podemos configurarlo por medio de parámetros y tener un mejor rendimiento. Acá literalmente va a depender mucho de las necesidades de nuestra base de datos. Podemos definir cuántos discos vamos a tener, que pueden ser 1, 2, 3 o 4, 5 discos para poder generar eso. Igualmente el log sí es importante porque acá se generan todas las transacciones. También la TNDB, digamos que muchas veces uno de los problemas o cuellos de botellas dentro de nuestro SQL Server son el uso de la TNDB. Eso debería estar en un disco, es decir, la data en un disco, el log en otro disco, la TNDB en otro disco. Entonces dejamos la configuración por defecto, no voy a hacer ningún cambio porque en este caso, digamos, es un laboratorio muy corto. También algunos parámetros de configuración del SQL que podemos modificarlo acá, digamos el collage, podemos buscar otro si no es el adecuado. Máximo uso de paralelismo, que eso generalmente
cuando nosotros estamos con problemas de rendimiento y tenemos múltiples procesadores, podemos configurar que se mejore la parte del paralelismo. También tenemos elementos sobre cuánta memoria debería utilizar de mi servidor, tanto el nivel mínimo como el nivel máximo, para evitar que se hagan acceso o paginación con disco. Vamos a tenerlo en memoria, sería lo mejor, pero no siempre se puede. Y otros elementos que podemos configurar. Posteriormente, si tenemos la licencia, podemos configurarlo para disminuir el costo. Si tenemos un plan de que esto genere el autoparche, igualmente, digamos, si no quieren administrarla, pueden configurar que él solo cada domingo lo pueda hacer, o lo deshabilitan. Yo prefiero que lo deshabiliten. También en la parte de generar elementos de backup, también la opción de poder instalar el engine de Machine Learning. Digamos, eso es una de las funcionalidades que tenemos en SQL Server para poder hacer Machine Learning, tanto de R como Python. Lo podemos habilitar. En este caso no estaremos haciendo una instancia con esa información. Posterior tenemos los tags, que aquí es información para poder agrupar recursos. Y vamos a ver toda nuestra configuración. Tomen en cuenta que aquí hay un montón de elementos que podemos configurar, que podemos cambiar dependiendo de las necesidades, aunque posterior al momento de crear la máquina virtual de SQL Server podemos cambiar otros parámetros que no están acá. Entonces ya vimos todos los elementos básicos para poder crear una máquina con SQL Server 2022, con algunas configuraciones bastante por defecto, que igualmente hay que tomar en cuenta para qué la vamos a utilizar, la necesidad de memoria, la necesidad de disco, y qué tanto se va a utilizar a nivel de lectura y escritura. Entonces le damos crear y esperamos a que se cree nuestro recurso para poder posteriormente ingresar a esta máquina y ver nuestra instancia de SQL Server. Entonces esperamos unos minutos. Bueno, el proceso tardó aproximadamente 8 minutos o 7 minutos. Vamos a ir al recurso, que ya vemos la configuración de la máquina, ya está iniciada, ya podemos conectarlos. Que vemos acá la información, nuestra IP pública, el nombre de nuestra computadora, el estado de salud, la información de los discos, si tenemos auto shutdown, y aquí vemos otras configuraciones que son propias de este recurso que hemos creado. No vamos a entrar en detalle, básicamente ahorita vamos a comprobar si nuestra instancia de SQL Server se creó adecuadamente. Entonces lo conectamos con Remote Desktop y vamos a ver SQL Admin, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces, ahora que ya los estamos conectando, literalmente es una máquina virtual que está sobre la infraestructura de Azure, que tiene configurado ciertas características propias para una instancia de SQL Server, y que literalmente vamos ya a poder utilizar como que tuviéramos una instancia o un servidor en sitio o on-premise con SQL Server. Esperemos a que termine la configuración. Ok, ya casi tenemos nuestra máquina para poder acceder. Ya terminaron algunas configuraciones. Vamos a ver. Y lo que vamos a hacer, por defecto, él tiene que haber instalado el Manage Studio para poderlos conectar a nuestro SQL Server, y vemos que si tenemos esa configuración. Tenemos el Data Studio, tenemos el SQL Server, tenemos las tools, y acá tenemos el Manage Studio. Vamos a conectarlos a nuestra instancia para terminar este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, eso nos ayuda a motivarlos para hacer más videos. Entonces veamos. Tomen en cuenta que es una máquina con pocos recursos, honestamente. Para hacer una base de datos o un servidor de SQL Server, 8 GB es como una computadora de trabajo. Entonces se ve la diferencia a nivel de performance.
para lo que uno esperaría que fuera un servidor. Y para finalizar ya, digamos, fue un poco lento, pero vemos acá que ya tenemos nuestro Manage Studio, literalmente el nombre de nuestro server name, que es el nombre de nuestra instancia, y vemos si tenemos nuestra base de datos. Y este sería todo para nuestro video de hoy. Muchas gracias y nuevamente te invito a que te suscribas.